Bueno, vamos a comenzar entonces a las 9:10 de la noche hablando algo de lo que el Señor haya dicho. Y tenemos ya alrededor de unas 6 semanas, nos hemos quedado allí en la reunión, en la conversación que tuvieron el Señor Yeshua y Nicodemo. Y hemos analizado toda esa larga conversación, que por cierto, el más famoso de todos los versículos del Nuevo Testamento, yo diría que de toda la Sagrada Escritura, que es Juan 3:16, se encuentra incluida en esa conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Para el día de hoy tenemos esta porción que está en Juan 3:19-21, que es prácticamente el final mm, de ellos en su conversatorio. Y entonces el Señor le está diciendo a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es el final de la conversación del Señor Yeshua con Nicodemo. Y recordamos que todo empezó cuando Nicodemo se presentó delante del Señor y le preguntó, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. De esa exposición que le hizo Nicodemo, el Señor le quedó claro que Nicodemo tenía un problema de incredulidad, porque aunque estaba manifestando su admiración por el Señor, sin embargo, no estaba reconociendo la verdad del germen de la naturaleza de lo que de a quien Nicodemo tenía enfrente. Aunque él fue buscando al Señor Yeshua, lo hizo más por curiosidad que por necesidad de seguirle, ¿no? Es diferente al trato que tuvo el Señor con los discípulos, a quienes invitó automáticamente a seguirle apenas se encontró con él. Esto no lo hizo el Señor con Nicodemo, sino que en su lugar trató de explicarle el error en el cual andaba Nicodemo, hablándole la verdad. Bueno, es importante notar que Nicodemo no fue a ese encuentro con el Señor a plena luz del día. Él lo hizo de noche. Nicodemo fue de noche, tal como dice Juan 3:1-2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Yeshua de noche. Quizá el Señor vio en esto una cierta actitud de, digamos, hipocresía, ¿no? Porque no quería Nicodemo ser reconocido por sus compañeros fariseos, como si fuese un seguidor del Señor Yeshua. Está claro que Nicodemo sentía gran admiración por el Señor, pero aún a pesar de eso, tal aprecio, tal valoración que él podía tener por el Señor Yeshua no lo llevaba a el acto heroico y valiente de reconocerse públicamente un admirador. Esto sin duda, pues lo que hizo Nicodemo fue una obra hecha en las tinieblas, porque fue de noche hablar con el Señor, fue bajo la complicidad de la oscuridad. Bueno, quien se ampara en las tinieblas, dice la palabra, no obra para Dios. Sabemos que el Señor no nos visitó la primera vez por causa de las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él mismo se lo dijo a sus discípulos. Pero estas ovejas perdidas de Israel no le recibieron, porque la naturaleza de ellos era mala, la naturaleza del auditorio que tenía el Señor Yeshua por delante. El pueblo de Israel se había mezclado muchas generaciones atrás con las generaciones desaprobadas, venidas por la obra de las acciones de los ángeles perversos y desobedientes sobre este mundo. ¿Por qué intentaron ellos asesinar al Señor? Bueno, porque Él era venido de Dios, enemigo de los ángeles desaprobados,
Y él vino a exponer la mentira que estos ángeles habían introducido en el mundo y que los hombres estaban exponiendo. Había voz inclusive dentro del cuerpo religioso judío, porque él los denunció. El Señor denunció a fariseos y denunció a escribas y lo llamó hijo de la serpiente, hijo de Satanás, hijo del dragón, hijo del diablo. Cuando decía esto, lo estaba diciendo con plena razón, cuando ellos eran, algunos de ellos, pues no, no todos eran manifiestamente descendientes de la... Bueno, un día el Señor le dijo a su auditorio, le dijo lo siguiente: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por ello, él termina recordando esta porción de la palabra, el Señor termina diciéndole a Nicodemo lo siguiente, le dice: el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que no son de la verdad hacen sus obras en la oscuridad, pero los que son de Dios lo hacen en la luz. Bueno, todos nosotros hemos sido pecadores, o somos pecadores, o actuamos a veces, en ocasiones, haciendo obras indebidas. Sin embargo, el que es de Dios, aun a pesar de sus acciones, quiere permanecer en Dios, aunque sus obras sean reprendidas, porque sabe que no lo hace a voluntad. Pero este texto que está acá está hablando de aquellos que no les importa la voluntad de Dios, ni les importa la calificación o la cualificación que Dios pueda hacer de sus acciones, les da igual y proceden como ellos quieren. Estos son los que igual les da hacer las obras en las tinieblas o hacerlas en la luz. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas y no sean reprendidas. Todos nosotros, como decía, pues hemos andado en el pecado, pero hemos tenido la bendición de que Dios nos ha perdonado. Cuando hemos venido a Él a pedir perdón, sabemos y creemos y entendemos que Dios nos ha perdonado. Además, Dios conoce nuestros corazones y sabe quiénes hacen algo con intencionalidad y quienes lo hacen por descuido. Bueno, esta es la invitación en este momento a que todos nosotros, los que estamos escuchando este momento en la emisora, seamos como los que aman la luz, pues venimos al Señor para que sea el mismo Señor, el mismo Espíritu de Dios quien nos diga, nos muestre cuáles son esas acciones nuestras, esas obras nuestras que a Dios no le agrada. Y Él mismo, el Espíritu Santo, nos ayuda para corregir nuestras acciones, para que aprendamos a obrar como a Dios le agrada. De manera que caminemos siempre en la luz, aunque ocasionalmente podamos cometer algún error que pudiese ser considerado un pecado. Bueno, así que la oportunidad está abierta para todos aquellos que amamos a Dios para presentarnos delante de Él y ser aceptados por Él, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. ¿Sí?